hoy vamos a estar charlando con ella de un libro que presentó recientemente En Familia en este contexto. Y estamos hablando de, a ver, acá mi el casa libro era la cárcel del pueblo. Este libro que ya con este título nos lleva a un momento histórico, a un lugar que aún como sociedad estamos por descubrir y que en los últimos meses también cobró una notoriedad pública por alguna idea de abrirlo también como un lugar de visita para el público. Pero antes que nada, saludar tu presencia, María Zulema. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos decías que fuera de micrófonos que era la primera vez, tu primera entrevista, más allá de alguna que tuviste en París. Sí, acá sí. No tuve ninguna otra entrevista. en televisión. En televisión. En televisión. Bueno, qué lindo inaugurar eso, ¿no? Divino. ¿Y cómo fue que surge este libro? Sobre todo, más que el libro, ¿qué recordás de esa calle, de esa casa, de la calle Polié, que fue la última cárcel del pueblo? ¿Cómo fue que te metiste vos en la historia? Bueno, esa casa, fue una casa que la compramos nosotros allá por el año 1963. En aquel momento yo tenía 3 hijas ya. Luego salió la cuarta, que ya estábamos viviendo ahí en Juan Polié. Y después nos ocurre lo que le pasó a todo, por lo menos a toda la gente, que cada uno lo vivió y lo vio de acuerdo a su cabeza y a sus ideas. El cambio, ¿no?, que hubo en este país, llegando a la presidencia de Pacheco Areco, con las medidas de seguridad, y que también con cambios muy importantes en lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, que es cuando empieza toda la parte más de la Iglesia y los pobres, las reuniones que se hacían en las parroquias. Yo era muy católica y estuve en esas reuniones donde se hablaba qué hacer, ¿no? Claro, estaba la teología de la liberación estaba como en auge también, ¿no? Claro, claro. Y después estaba Camilo Torres en la guerrilla. Bueno, todo eso llevaba a que uno no podía quedarse sentado. Después, claro, yo tengo toda una historia de mi padre, ballista, totalmente, que lo pongo en el libro, que mi padre siempre me decía, ahorrar es ser egoísta. Esa era su palabra. Así era que ayudaba a todo el mundo. ¿Y ahí cómo fue que? Y por eso esa visión de ese protagonismo, de encontrar en esa casa un lugar para determinadas cosas, fue también el no ser egoísta. Claro, yo creo que sí. Yo creo que ahí se juntaron varias cosas, ¿verdad? Es decir, yo era católica, los pobres, todo aquello. Después mi padre, mi madre era un poco... cuando yo voy al colegio, mi colegio era el Niño Jesús de Praga, y mi padre me dijo, pero vos no te preocupes, porque es un colegio católico comunista, porque era de Praga. Entonces, todas esas cosas hacen que en ese momento, sobre todo de la presidencia de Pacheco Areco, con esa vivencia con las medidas de seguridad, hace que uno piense, ¿qué hacer?, ¿no? Y cuando te propusieron utilizar la casa tuya, que estamos hablando de una casa linda, de burguesa, sí, sí. Muy bien puesta, en un buen matrimonio, ya tenías 4 hijas, ¿cómo fue que accediste a habilitar el sótano para esconder gente durante mucho tiempo? ¿Qué lapso tuvo en ese... fue tu casa, la casa del pueblo?
Muy poco tiempo. Sí. El funcionamiento de la cárcel del pueblo fue desde noviembre del 71 al 27 de mayo del 72. No fueron tantos. Muchas veces dicen, sí, porque estuvo Mitrione, estuvo... ¿Y no. cuánta gente estuvo? No, los únicos dos que estuvieron fue Pereira Reverbel y Frick Davy. Dos personajes totalmente diferentes. Sí. ¿No? Sí, tenemos a Pereira Reverbel, que siempre se estaba arreglando todo. Entonces, todos los días uno de los... De la UTE, ¿no? De los de la guardia, sí, que estaban ahí, iban a visitarlos, ¿no? Para conversar con ellos. Bueno, Pereira Reverbel arreglaba todo, ponía algo para que se sentaran, bueno. Y le hablaba de París, de Italia, todo. Y después Frick Davy pedía libros de una manera impresionante. Él hablaba, leía con ese sistema que hay, que se lee así, un libro de 500 páginas, más o menos lo leía en 3 o 4 horas. Opa. Y a su vez pedía a ver si podía hacer algún comentario. Era muy interesante Frick Davy. ¿Y tú hablabas con ellos? ¿O no tenías Yo no, a mí no me dejaban entrar. Siempre iba uno de ellos que era con el que él hablaba mucho, entonces ponía, bueno, esto dijo Mao Zedong, pero Lenin en tal libro dijo tal cosa, ¿no? Es decir, no sé si digo yo o ustedes me preguntan. No, porque Héctor, yo estamos escuchando con muchísima escuchando. atención porque hay un montón de cosas que el libro genera, no están en el libro, que está contado a través de dos personajes, que son María, que sos la realidad, y Florencia, que es tu nombre de militancia. Y a nosotros nos llamaba la atención cuando estábamos pensando en esta conversación que vamos a tener, no esta cantidad de cosas que nos están contando que son súper nuevas para nosotras, sino qué pasaba con esas dos mujeres que son una, en realidad, con esa realidad que tenía que vivirse puertas afuera de la casa para que pareciera que no estaba pasando nada allí. Sí, esas mujeres tenían un problema bastante serio y era bueno, uno, lo que es estar en una organización que era de armas, ¿no? Es decir, bueno, eso era algo que María le caía mal. Después, cuando lo de la cárcel también, ¿no? Es decir, Florencia, bueno, ella está ahí y a su vez era también, porque nosotros teníamos una vinculación con la dirección, nadie más. Había una sola persona que sabía que era la cárcel del pueblo en esa casa, solo una persona. Una vinculación directa. ¿Sabes quién era? ¿Con quién era? Mejor no. Era uno de los... y bueno, ahí era también decir, bueno, nosotros estamos con la dirección, ¿verdad? Era como un honor, ¿no? Pero estaba lo otro. María decía, pero secuestrar a alguien con esas condiciones, siempre era esa lucha... Siempre. En tu libro hay mucho énfasis en las mujeres, en los nombres, en tus hijas, ¿por qué esa visión, ese énfasis en las mujeres y en el trabajo que ha hecho en cualquiera de las dos vertientes? Perdón, a ver si... Sí, vos hablas mucho de las mujeres, hablas mucho de tus hijas, hablas mucho de ese rol de mujeres de Florencia y María, que es la misma persona, pero que juegan roles distintos. No, que justamente uno de los objetivos del libro era también ver decir, la mujer en esa situación y en la historia, ¿no? Es decir, yo, bueno, estaba en la cárcel del pueblo y mi tarea, ¿cuál era? Cocinar, limpiar. Yo antes tenía 2 personas en mi casa. Que te ayudaban en las tareas. Ayudando. Bueno,
tuve que sacar todo, ¿verdad? Entonces yo limpiaba, yo cocinaba, o sea, era la señora de la casa. ¿Y la cárcel también la hacías tú o no? ¿No te encargabas? ¿Abajo? Sí. No, no. Ah, solo de arriba. Abajo yo solamente iba cuando teníamos reunión. Yo no, como yo les decía hoy, nunca pasé para el lado donde estaban. Pero Pereira de Berber es una cosa, es que él decía que había una señora que era muy fina, que le llevaba chocolates suizos, y es cierto, en aquella época conseguir chocolates suizos no era muy fácil, había que ir a un almacén en Carrasco. Y una vez que hice pato a la naranja y coincidió que era el día del cumpleaños de Pereira Reverber, que yo no sabía, evidentemente. Claro. Y que algún compañero me dijo, ¿cómo le vas a dar eso el día del cumpleaños? Pero, perdón, una cosa que me parece importante. Abajo comían exactamente lo mismo que se comía arriba. O sea, no. Y después había un médico que venía cada 15 días y me decía verduras crudas, verduras, pero siempre verduras. O sea que la alimentación siempre estaba bien. Sabés que yo quería preguntarte por el título del libro, ¿no? Porque hubiera esperado que se llamara La cárcel del pueblo, que yo fuerte era mi casa, pero vos empieza, mi casa era la cárcel del pueblo. Y yo quiero saber qué relación tuviste con toda esa casa que la mitad no era tuya en ese momento porque no podías acceder, y qué relación tuviste a través del tiempo y tenés ahora, si has vuelto a entrar, ¿cómo es? No, con la casa, yo digo que lo de mi casa más que nada era por mis hijas, ¿no? Ellas nacieron, bueno, no, la única que nació viviendo ahí es la más chica, ¿no? Pero bueno, como que ahí vivieron ellas, y siempre lo han sentido como eso, ¿no? Ellas escriben algo cuando, no sé, por el año 96 debe haber sido, más o menos, en una revista que no me acuerdo cómo se llamaba, hablan de la cárcel del pueblo y que la casa que iba a ser, bueno, que nosotros hicimos todos los trámites para la devolución, pero bueno. Claro, estaba confiscada. Claro, pero la justicia dijo que no, que eran un instrumento de delito. Y bueno, y ahí quedó. ¿Qué decían tus hijas? Después se hicieron algunos otros trámites así, más políticos, pero nunca se dio nada. ¿Y qué decían tus hijas en esa revista que mencionabas? Ay, tú sabes que no me acuerdo. Era de uno que era del Partido Colorado, que murió, que hacía un semanario. Pero más allá, capaz que era revista 3, digo, algo de algún color. Pero, ¿qué era lo que decían ellas? Y bueno, y ellas hablaban ahí, uno de mis nietos tiene una, no se me ocurrió pedirle, lo que pasa es que él está en Brasil y no puedo pedírselo. Y que la casa para ellas era la casa donde jugaban, donde crecieron, donde crecieron, está bien. Claro, es decir, todo eso, y que bueno, como que cuando hablan de la cárcel del pueblo y la casa de Juan Polié, se olvidan de que ahí habían 4 niñas y que esas niñas ahora extrañan su casa. Una de ellas, la menor, de atrevida, golpea a la casa y sale un militar, ¿no? Que está ahí, un soldado que estaba.
Y le dice, ay, pero no nos dejaría ver. No se puede. No sé, el marido de mi ¿Eso fue hija, cuando ustedes estaban en la cárcel? No, ya después, grandes. El marido de ella, viste, tiene mucha palabra. No sé qué le habló, dijo, bueno, vengan a las 3 de la tarde. Bueno, ella fue la única que entró. Mira vos. Y dice que fue algo, dice, mamá me dijo, no puedo decirte qué fue lo que sentí, me dijo, porque fue todo tan raro, me dijo, tan raro, pero fue la única que pudo entrar, bueno, que entró. María, yo te quería preguntar, obviamente nos encantaría poder seguir charlando mucho más, pero leyendo el libro se cuenta cuando entraron a la casa, cuando descubrieron que era la cárcel del pueblo. Tú contás en primera persona lo que fue la cárcel, lo que fue el exilio, lo que fue el después. Sí. A mí una escena que me impactó muchísimo tiene que ver cuando ese 27 de mayo que tocan a la puerta, que era un compañero. 12, ¿no? 2. Uno lo nombrás con nombre y apellido. Sí, Amodio. Amodio Pérez. ¿Cómo fue ese momento que dijiste, acá se te derrumba la vida? ¿Cómo fue? Y aparte era un compañero que bueno, le entregó la casa. Claro. ¿Le entregó? No, yo en un principio pensé de que me estaban haciendo algo, ¿no? Que los militares nos estaban mintiendo, ¿no? Y yo le decía a mi exmarido, yo hablo a la policía. Y yo les decía a ellos, voy a hablar a la policía porque deben ser 2 borrachos que vienen a... Yo qué sé, yo les gritaba cualquier cosa. Pero yo no podía creer, ¿no? Decir, no, esto tenemos que tomarlo con mucha, porque esto debe ser eso, una equivocación. Claro, una equivocación o una, ¿cómo decir? Que quisieran que nosotros creyéramos de que eran ellos, pero no eran, ¿me entendés? O sea, yo recién me doy cuenta de que sí es cuando yo abro abajo y veo a Amodio, ¿no? A ese sí, lo veo ¿no? Fuerte. Y sí, agarrado así con una cara de loco. Y que yo le digo, no, pero tienen que mostrarnos lo judicial, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a ver y veo que está todo verde. O sea que estaban todos los militares. Entonces, él le dice a Cristi, que estaba el jefe, y le dice, esta mujer me está pidiendo lo de... La orden judicial. La orden judicial. Y ahí sí, me doy cuenta que... Y vuelvo a ir arriba y miro y aquello era todo verde. Así, era todo el batallón Florida, pero me parece que, no sé si habían de más, pero todo el batallón Florida estaba ahí. Y ahí entonces era qué hacer, ¿no? Entonces entra uno de ellos, no es Amodia, es el otro, que nos dice que, bueno, que hay que entregarse, que están torturando, bueno, yo qué sé, ¿no? Sí, y que a nosotros no nos van a torturar. Pero yo, en lo que más hablo y digo es, no, primero que saquen a las niñas, después discutimos. Bueno, ahí es toda. Después sube también el compañero que está en la parte de abajo, bueno, y ahí se discute. Y se logra eso. Y yo sé que yo estaba muy, muy nerviosa y gritaba, pero yo lo que más insistía era, saquemos a las niñas, a que les dijeran a la familia que las vinieran a buscar, claro. A buscar. Sí. María... Pero bueno, conversan. Las pudiste sacar. No sé, que tú me querías decir. Que las pudiste sacar.
y están presentes, muy presentes en cada una de las páginas del libro. Volvés y volvés sobre ellas. Y es realmente una de las recomendaciones más sentidas que podemos hacer, porque es un libro que habla de historia, pero habla de esa historia que pasa por el cuerpo, que habla por la historia de una familia y con muchas verdades contadas desde la visión de un lugar que era bastante desconocido para muchos. Así que el agradecimiento a la valentía, a tu presencia aquí en el estudio y, como les decía, una invitación a encontrarse con esta parte de la historia de nuestro país. Sí, una cosa que me parece importante que diga, y son dos. Uno, que bueno, evidentemente que esa caída fue porque se conversó y yo creo que ahí comenzaron esas conversaciones que hubo entre el MLN y el ejército. Y el ejército, que fue una resolución política. Yo en el libro yo no digo estuvo mal, estuvo muy bien. No, yo lo que pongo más es el tema de mis hijas, y también yo me siento que yo lo que tendría que haber hecho es, cuando veo que ya hay que irse y tal, decir, bueno, no, yo de acá no me muevo si las niñas no están con la familia, ¿no? Es decir, es una cosa que lo he sentido siempre, ¿verdad? Que yo tendría que haber hecho eso, ¿verdad? Y siento siempre como mujer, y todo lo que yo digo es así, y por eso eso es de este color. Sí, y con un puño, no sé si lo pueden llegar a ver, pero es los con un puño. Y eso, y es que a mí me mienten, ¿verdad? Porque en un momento me dicen, bueno, sí, vestila a tus hijas que las vamos a sacar. Yo verdaderamente no sé si les creí, pero bueno, tenía que creer. ¿Tá? Y después, como lo digo, a todo el mundo se lo digo, yo siento de que ahí yo tendría que haber hecho eso, no salgo. Y a su vez después también, que nunca lo dijo, es que mis hijas estuvieron en el cuartel como 10 horas. Sí. A ellas les preguntaban cosas, ¿verdad? Y eran chiquilinas. 4 hijas. 4 niñas. 4 niñas. 4 niñas. Mucha cosa sin duda quedó por decir, pero mucha cosa está dicha en este libro, e insisto al respecto. El agradecimiento por la generosidad de contar una historia en primera persona, desde 2 lugares distintos, pero en primera persona siempre, y esa valentía de que el otro, como decía, sin decir bien o mal, que la entiendan, la conozcan y se la hagan parte. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, muchísimas gracias. Gracias, Zulema. Y hacemos una brevísima pausa y tenemos más